Minasan konnichiwa, soy Kira y bienvenidos a los debates 2.0. Llegó ese momento. Hablemos hoy del nacionalismo japonés en la actualidad. Ya era hora, Kira. ¡No! ¡Yeah! El nacionalismo parece ser la gasolina perfecta para alimentar el espíritu del samurái japonés y el fanatismo por el emperador. ¡Dame más gasolina! ¡Dame Aquí más huele a ofendido, gasolina! Hoy debatiremos sobre esto, sobre el nacionalismo japonés en la actualidad, pero para ello tenemos que entender mínimamente su contexto histórico, cómo lo viven los nacionalistas actuales y también cómo lo vive la gente de la calle, la gente como yo, la gente que vive en Japón. El emperador no se toca, ¿eh? ¡Enojega! ¡Bonsai! Maldito fanático. En los códigos éticos que estamos analizando y que tenemos listados por analizar, están apareciendo ya valores comunes a todos. Y todos tienen que ver con el debate que tenemos hoy aquí, el nacionalismo. ¿Por qué? Porque estos son los puntos que vemos en los códigos éticos de Japón. Primero, los valores marciales, ese régimen militar, ese sabor a la mili. El servicio militar parece que está en todas las prácticas que rigen la conducta japonesa. El mito de la nación, un pasado romántico, es mito, porque es algo que parece que existió o no existió, no se sabe, es un mito. La figura del emperador aparece en el centro, una figura paternal, alguien a quien servir. La época imperialista, no podemos dejar de lado esto, es decir, un nuevo estado, algo que intenta definirse en términos únicos y épicos. Siguiente punto, la creencia en una cultura única y, sobre todo, el desinterés total o la negación de influencias externas. Y último punto común a todos es la gran causa, el Taigi-me-bun, que se dice en japonés, que es algo por lo que dar la vida. La felicidad entendida en estos términos de sufrir para que ese padre, esa madre, esa familia, esa nación, ese emperador, al final estén contentos. Y el rechazo fuerte a ser colonizados, ¿eh? Viajemos al siglo XIX porque el nacionalismo en Japón es una ideología que nace con la era Meiji, la restauración, la revolución, el terminar con lo que había antes, el gobierno feudal e iniciar una nueva etapa de desarrollo económico, de industrialización para competir con otras naciones. Es aquí, por allá en 1890, donde se empiezan a ver todas estas ideologías y cosas que hoy tanto nos gustan de Japón. Es importante diferenciarlo del culto al emperador, ¿eh? El nacionalismo parte de ese culto del emperador. Pues para mí es lo mismo. Emperador, nacionalismo, forman parte del mismo cóctel. Pero previamente hay que reconocer que previo a toda esta ideología nacionalista sí que existía un culto importante al emperador, a una figura imperial. Pero no sería hasta el siglo XIX cuando las naciones realmente sienten la necesidad de erigirse como naciones soberanas, que compiten por poder en el globo y que se identifican como únicas y distintas a los demás, creando enemigos. La necesidad de diferenciarse de los demás era tan grande porque había que evitar un mal mayor, que era ser invadidos, ser aniquilados culturalmente, ser colonizados. El nacionalismo tiene aquí una función muy práctica. El fin último era protegerse a sí mismos. Pero en Japón el nacionalismo les vino como anillo al dedo. ¿Qué hizo que Japón abrazara, así con los brazos bien abiertos, a esta ideología y desde luego la llevara a un extremo? Pues para ello tenemos que entender que antes del nacionalismo había una cultura del culto a los ancestros muy importantes que venía del sintoísmo y del colectivismo familiar, la jerarquía fuerte, siempre en torno a una figura reconocida como paternal y protectora. Y encima, la educación de la época era ya de tipo militar. Los niños en el colegio, más que educarse, hacían la mili. Así es como se creaba la mentalidad perfecta. Y al nacionalismo también le ayudaría muchísimo la industrialización acelerada del siglo XIX, porque gracias al comercio, Japón tendría un ejército unificado en todo el país, tendría un sistema de correos potente nacional, tendría líneas ferroviarias y los medios de comunicación también aparecían. Y para colmo, los nuevos intelectuales de la época, todos esos que habían salido fuera para investigar cómo funcionaban las potencias occidentales y traerlo a Japón, en su ansia de superar a Occidente, pues empezaron a inspirarse en valores ingleses, del gentleman, de la caballerosidad, del caballero medieval europeo. Y personas sin experiencia, ni siquiera sin conocer Japón, empezaban a escribir códigos éticos para promover esta imagen nacionalista como rechazo al occidental, pero basándose y comparándose con lo occidental. Así que el nuevo código ético que estaban buscando era prácticamente equiparable al cristiano,
pero teñido de valores japoneses. Y aquí es cuando se inventan, ¿qué? El Bushido. El Yay. mejor invento de todos. El nacionalismo era la mejor solución que pudieron encontrar en la época. Pues menuda ficción que llegó a la realidad, ¿no? Ojalá se hubiera quedado solo en los mangas. Gracias, nacionalistas. Gracias, emperador. Hoy tenemos historias y anime y manga gracias a esto. Bien, pero hablemos de lo que ocurre actualmente, ¿no? Porque espero que con esto se haya entendido al menos el mecanismo de creación del nacionalismo japonés antes de la guerra, pero hablemos ahora de los nacionalistas de hoy. Esos que no conocieron nunca la guerra, esos que no te pueden comentar esto de que necesitan el nacionalismo para terminar con las ideas anteriores. ¿Qué puede motivar a un nacionalista hoy a seguir, ¿no?, empecinado en este código? ¿Y qué rige su conducta? Más bien se están definiendo por lo que no quieren, ¿no? Porque lo que quieren ni siquiera creo que lo tengan claro. Es que no queremos que los demás terminen con nuestra cultura, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nuestra? ¿Cómo? ¿Qué? No queremos que terminen con Japón. Fanático. Los nacionalistas actuales en Japón no es que quieran volver realmente al Japón que se vivió en la preguerra, con ese ambiente global tan tenso, pero sí que sueñan con algo similar, pues creen que la situación actual de Japón y su cultura es decadente. Es decir, Japón se está dirigiendo hacia el caos, hacia la perdición. Decadencia para ellos, claro. No, decadente de verdad. ¡Sugoi decadente des! Y aquí aparecen 4 temores. Los 4 temores de los nacionalistas en Japón, que eligen más esta ideología por el temor que no tanto por el amor que sienten por su nación. El primero de los temores es que creen que Japón está y sigue dominado por intereses occidentales. Estados Unidos, cuando ocupó Japón durante esos 5 a 7 años, negó la cultura japonesa e instauró una nueva forma de pensamiento, esto de la democracia, liberalismo, valores más socialistas, que iban en contra de los intereses de Japón, de la cultura. Esto estaba terminando con su cultura y les ha llevado a la decadencia actual. El emperador estaba en el centro y era como el padre benevolente, ¿no?, de toda la nación, el símbolo de la continuidad cultural. El perder esa esencia fue lo que inició la decadencia, en palabras de los nacionalistas. El segundo temor es mucho más práctico, porque creen que el beneficio que se está creando en Japón con el trabajo e industrialización se lo está llevando otro. ¿Quién es ese? Estados Unidos. Por lo tanto, no pueden defender sus intereses si no tienen su propio ejército. Esto es hacia la dirección que tienden los nacionalistas. Estados Unidos estaría ordeñando a Japón como si fuera una vaca, su propia vaca. El tercer temor es el humanismo y el socialismo. Estas son ideologías que, piensan los nacionalistas, traerían el caos a Japón. ¿Por qué? Porque su propuesta es simplona, no hay fundamento y amenaza sobre todo a la figura paternal del emperador. No se puede entender Japón sin figuras que protejan a otros y en ningún caso es algo mejor al nacionalismo. Por eso se elige, no porque sea mejor o peor, sino porque el nacionalismo, bueno, al menos, sigue siendo la mejor opción que tienen. ¡No se equivocan! Odio el fanatismo, en serio. Y cuarto temor, la invasión de China, que creen que es inminente. Si no fuera por Estados Unidos y por las bases militares, si no fuera porque hay un ejército fuerte ahí protegiendo a Japón, ahí entrarían Rusia, ahí entraría Corea del Norte, ahí entraría China, pues a arrebatar, a conquistar, a colonizar Japón. Por lo tanto, Japón necesita una constitución que permita tener su propio ejército y que defienda sus propios intereses. Estos 4 temores son los que los nacionalistas tienen presente cuando te hablan de por qué es mejor rechazar a lo extranjero y por qué quieren quedarse con lo suyo. Pero hablemos ahora no de este sector nacionalista, sino de cómo lo ve la gente de la calle. ¿Qué piensa la gente en Japón sobre esto? ¿Qué temores tienen? Bueno, tenemos que dejar claro una cosa, ¿eh? La mayoría de los japoneses no son nacionalistas. Aunque reconocen con orgullo su unicidad y seguramente no conocen otras formas de proceder, es decir, se han criado en Japón y funcionan a la japonesa, pero no lo hacen porque elijan esto, porque piensen que son mejores que los demás, pero sí que es verdad que hay poca tolerancia a lo que no sea japonés, pero simplemente por una cuestión de cerrazón cultural, una cuestión de que la cultura no les educa en tener alternativas, sino en seguir una única, que es la que propone el Estado. Por lo tanto, y soy categórico con esto, el ciudadano a pie de calle, esos japoneses con los que tú hablas, te encuentras, conoces, estos rechazan a los nacionalistas. Un nacionalista nunca se te acercaría a ti como extranjero, porque va en contra, se siente contaminado. La gente que conoces
está en contra del nacionalismo que acabamos de describir. ¿Pero por qué están en contra? ¿En qué se basan? Pues pongamos aquí los 3 puntos más importantes para atacar, rechazar el nacionalismo en Japón. Bueno, el primer punto es que el ciudadano reconoce que el desarrollo de Japón se debió gracias a la protección al paraguas de Estados Unidos. Sin esa protección militar, Japón no habría podido invertir en la industria, en el crecimiento, en la economía. Le habría sido imposible. Así que gracias a esa protección de Estados Unidos, Japón es hoy el país rico y primermundista que conocemos. A pesar de que es verdad que a nivel cultural se hayan perdido tradiciones, no nos importa porque lo que queremos es estar hoy tranquilos y tener paz. Segundo punto, se cree que Japón, si tuviera su propio ejército, si se escuchara a los nacionalistas, si se reformara la constitución, Japón empezaría a declarar la guerra a China, a Corea del Norte, a Corea del Sur y a Rusia. Y eso haría que la gente de la calle pues tuviera que alistarse un ejército, que tuvieran que verse con conflictos de otra época que no quieren tener. Así que la mejor forma de controlar al ejército es no teniéndolo. Tercer punto, la gente de la calle no siente una amenaza real de China ni de Corea. Es verdad que aparecen en las noticias, es verdad que hay conflictos, es verdad, todo esto es verdad. Es que China... es que es una amenaza mundial. Pero parece más un tema que pertenezca al ámbito político, a los poderositos, a los medios de comunicación, haciendo pues bombo de todo esto, pero la verdad que no importan. Son disputas y cosas que nuevamente no se meten en nuestro día a día. Ninguno de estos problemas nacionalistas te los encuentras en la calle, en la combini, en el supermercado, ni cuando sales a cenar con los amigos. Bueno, concluyamos todo esto. Tenemos por un lado los temores de los nacionalistas que alimentan pues su estilo de vida. Por otro lado tenemos los temores de los ciudadanos actuales y la mayoría de los japoneses rechaza el nacionalismo o al menos no quiere ni siquiera debatir, discutir sobre esto. Mi conclusión es que me parece muy difícil concluir que el nacionalismo de antes de la guerra fuera únicamente negativo. Ha habido cosas positivas de ese nacionalismo fanático. Las ha habido, cuesta verlas, pero ha dejado muchas joyas. Es Naruto, One Piece, los 47 Ronin, Pues para mí fue mucho más negativo que positivo, ¿eh? ¿Acaso el franquismo hizo algún bien a España? Ahí lo dejo, ¿eh? El Japón de hoy, el que amamos, es hijo de ese pasado nacionalista. No podemos negarlo. Ha habido beneficios de todo esto, pero también es verdad que ha habido muchas desventajas. Pero todas estas conclusiones y pensamientos, pues ahora forman parte de ti, de tus deditos, que quiero que comentes ahí. Y también, si eres patrón y quieres debatir en directo conmigo y con el resto de personas interesadas, pues ahí te dejo un acceso por $2 al mes. Puedes participar 4 veces al mes comentando en directo con nosotros de 3 a 4 horas semanalmente. ¡Gracias, fase 1! Kira! Me ha encantado el tema, pero no me toques al emperador, ¿eh? Mi querido fase 2, un placer como siempre. Gracias, Kira. Me ha encantado el tema del nacionalismo. A ver cuando hablamos de gobierno, que me gustan estos temas, ¿eh? Yo no me ofendo, yo me lo paso bien. Nos vemos en el siguiente debate.